Bienvenida con una misión. ¿Le damos la bienvenida? Claro que sí. ¿A quién le damos la bienvenida? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenida con una misión. Personalmente me sorprende cuando veo esos corceles. Todavía los utilizan, ¿no? Cuando hablamos de corceles, ¿de qué estamos hablando? Caballos. Los corceles, hace poco que el presidente de Colombia fue invitado oficialmente al Reino Unido o Inglaterra, quedé boquiabierto cuando escuché las cifras de los millones y millones y millones de libras esterlinas, que está por encima del dólar y más o menos por ahí a la par con el euro, que valía la carroza ajaezada, adornada con caballos de paso. No sé cuánto valen esos caballos cada uno, pero entre toda la carroza, con animales y todo, son millones y millones y millones de libras esterlinas. Y decían que tenía unos enchapes de oro finísimo, con joyas preciosas, y yo no sé cómo será el interior, pero muy, muy costoso. Y le daban la bienvenida, o normalmente le dan la bienvenida a reyes, a presidentes, a emperadores, y al ver esas escenas tan luminosas, tan esplendentes, ese derroche que hay allí, yo estaba acordándome cuando venga Jesús de Nazaret. Todo lo más valioso que hay aquí en el mundo será como escoria, será como basura al lado del esplendor del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Bienvenida con un propósito. Bueno, ya hubo la primera bienvenida cuando Él nació en Belén, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, regresó a los cielos, pero como hemos cantado en este día, oh, qué tremenda canción la que entonamos hace un momento. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Que tu reino se establezca en la alabanza y tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Tremendo. Oh, qué lindo eso. Bendito quién fue, quién es y quién vendrá. Entonces, hay una segunda bienvenida. Cuando Jesús de Nazaret aparezca en las nubes, esplendente, vestido espectacularmente. Y la Biblia nos habla de un corcel, el caballo blanco, y el que lo monta lleva escrito en su muslo un letrero que dice fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Sí, ese es nuestro Dios, fiel y verdadero. Entonces, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 18. Evangelio según San Lucas 4:18. La Biblia nos dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Paréntesis, palabras de Jesús de Nazaret. Una bienvenida con propósito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¡Qué palabra! Esta mañana, después de las 5, estuve colocando en nuestra página Facebook de Plenitud este versículo. Y escribí una notica allí que dice acerca de esto: un mensaje de Navidad para compartir con todos nuestros amigos. Bueno, digamos contactos, amigos, familiares. Un mensaje de Navidad para compartir con todos nuestros amigos. Y era este. ¿Quién dio ese mensaje? El mismo Señor Jesús. ¿Cómo no va a tener validez el mensaje si no son palabras de cualquier humano? No son palabras de cualquier persona que se las lleve el viento, pero están saturadas, están llenas, tienen un sabor de unción, de gloria, de poder del Espíritu Santo. Fue el mismo Jesús de Nazaret. Dijo: el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí. ¿Qué quería decir el Señor? Y esa es la primera parte de la bienvenida a este personaje. Una bienvenida con propósito. Él vino para cumplir una misión. Él vino para hacer una obra. Él vino para declarar un mensaje liberador. Y lo primero que se presenta es el cuerno del aceite. Es la redoma, la vasija de la unción. Es el poder capacitador del Espíritu Santo sobre Jesús de Nazaret. Y se derrama el cuerno del ungüento, del aceite. Y dice: ese Espíritu del Señor está sobre mí. Una de las obras que hace el Espíritu Santo, porque son múltiples las obras del Espíritu Santo. Claro que sí. El Espíritu Santo consuela. El Espíritu Santo da fuerza y poder a un físico como a Sansón. El Espíritu Santo es entonces, también dice la Biblia, nuestro ayo, o sea, nuestro cuidandero o nuestro niñero. El Espíritu Santo hace una obra como la persona que cuida a los niños y los ayuda a nutrir, a sustentar. El Espíritu Santo nos alimenta, nos da la nutrición de la presencia de Dios. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también, hay una cuarta función, nos redarguye. El corazón de mármol y de piedra, endurecido por su maldad y por su pecado, es redarguido por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien le dice al ser humano: eres un pecador, estás sucio, le has fallado a Dios, no mereces la gloria eterna, sino la condenación. El Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús, redarguirá, que quiere decir convencerá, que quiere decir quebrantará dulcemente al pecador y lo convencerá de que está condenado, que sin Dios está perdido. El Espíritu Santo, dice la Biblia, redarguirá al mundo de pecado. Él nos hace sentir así. Y el Espíritu Santo quebranta con dulzura para humillarnos a Dios. El Espíritu Santo redarguye. Él redarguirá al mundo de pecado, dijo el Señor, de justicia, que sí hay un Dios justo, pero que además que hay un Dios justo que impartirá justicia, es un Dios que no dejará pasar por alto los pecados del ser humano.
sino que Él mismo derramaría su sangre muriendo en la cruz, pero además el Espíritu Santo convence que habrá un juicio para aquellos que no se arrepienten, que habrá un juicio para una de las señales de la venida de Cristo, la apostasía. Dios nos ayude y nos guarde. La apostasía es la negación de la fe. La apostasía es el hijo pródigo que deja la mesa del banquete del Padre Celestial, y ese pródigo va y se revuelca en el lodo putrefacto del pecado y de la corrupción y la maldad. El Espíritu Santo redarguye de la condición del ser humano, del que está lejos o del que se ha apartado. El Espíritu Santo redarguye, así que son muchas las funciones del Espíritu Santo. Pero hay una en particular, y es la que vemos aquí en este texto que acabamos de leer. Ya vimos otras, pero el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El Espíritu Santo cumple esta otra función. El Espíritu Santo, aparte de las que ya vimos, da una unción. La unción es una cobertura de Dios. ¿Qué es la unción? La unción es una investidura de Dios. Y esa investidura produce una aureola alrededor de la persona. Es una aureola. Y esa aureola es una aureola de cielo, de divinidad. Ese Espíritu Santo produce una aureola que hace que se vea transformada la persona. Tiene un rostro celestial. Así era el rostro de Jesús aquí en la tierra. Vale Publio Léntulo, que fue gobernador antes que, o mejor, después de Poncio Pilato de Judea. Ese Vale Publio Léntulo es un documento, es una joya que hay. Dice que su rostro es puro y transparente. Sus ojos, dijo él, eran del color del vino. Si nos atenemos a la descripción de uno que no quería exagerar nada, porque era un impío, era un gobernador del Imperio Romano, y no estaba interesado en decir cosas bonitas de Jesús. Era un enemigo, pero dijo cosas espectaculares. Sus cabellos, sus manos, y dice que su rostro, dice él, era parecido a un rostro hermoso que dice es un rostro que ilumina, es el rostro de su madre. O sea que Vale Publio Léntulo dice que se parecía a Jesús a su mamá, a María. Y entonces dice que es un hombre, dice Publio Léntulo, es un hombre que habla con gran autoridad. Dice: cuando predica su palabra es lleno de autoridad y es implacable. Pero cuando sana a los enfermos, dice, es dulce y amable. Cualquier psicólogo moderno de nuestro tiempo diría: ese hombre es un bipolar, no tiene un carácter o una personalidad definida. Un psiquiatra hubiera dicho: este hombre tiene un problema mental. Al fin no se sabe qué es. Y así dijo Vale Publio Léntulo, dijo, predica con autoridad y es implacable. Pero cuando bendice a los niños y ministra a los enfermos, es dulce y amable. Y así es nuestro amado Jesús de Nazaret. Pero en definitiva, lo que Jesús tenía era lo que la Biblia dice aquí. Ahí la Biblia dice que Dios lo había ungido con el Espíritu Santo. Y esa unción, juntamente con lo que acabamos de ver, la unción del Espíritu Santo es una llenura para una capacitación,
para poder cumplir una misión. Cuando el Espíritu Santo nos llena, Él nos capacita y nos da la fuerza y el poder para cumplir una misión. Y Jesús tenía una misión. Así que ahí está la investidura, ahí está la unción, ahí está el cuerno del aceite, ahí está el poder. Fue ungido. Y un ungido es eso, una persona que tiene poder, tiene un poder sobrenatural, tiene un poder extraordinario. Hoy hay muchas películas de ciencia ficción que los niños ven, a veces horas enteras, y hablan de los infrahumanos y hablan de los superhumanos y hablan de algunos biónicos con poderes sobrenaturales en sus manos, en sus ojos. La ciencia ficción ha inventado muchas cosas, pero nada de eso es comparable con la unción de Jesús de Nazaret. Jesús ha sido ungido con poderes sobrenaturales, espectaculares, y con esos poderes Él tenía una misión. Así que cuando fue ungido, Dios lo estaba capacitando para una misión. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos que los profetas eran ungidos. Y cuando el cuerno del aceite se derramaba sobre ellos, como dice la Biblia, el aceite de la unción hasta la barba, decía, la barba de Aarón era una figura muy bonita, la unción. Entonces los profetas recibían poderes especiales. Y me sorprenden los poderes de los profetas del Antiguo Testamento. Esta semana estaba comentando con un querido siervo de Dios, un evangelista itinerante que viaja también, y me llamó y mencionábamos, y también en nuestra casa después, cómo Dios ungía con poderes extraordinarios, que si las cámaras hubieran existido en ese tiempo, si la televisión ultra, porque ya no es solamente high, sino ultra high definition, hubieran tomado las escenas, y seguramente algunos se hubieran volcado a tomar en primer plano sobre las aguas un profeta que por palabra de Dios hace flotar el hacha sobre las aguas. Sí, hoy día hay películas de ciencia ficción, pero el poder de Dios es más que ciencia ficción. Y seguramente en todos los noticieros del mundo, si los hubiera en esa época de los profetas, habrían sido noticia o primicia o noticia de primer plano. Profeta hace flotar una hacha sobre las aguas. Bárbaro. Y así fue Elías, y así fue Eliseo. Pero hay paradojas de Dios. Por ejemplo, una paradoja que comentábamos con aquel pastor. Qué tremendo poder tenía Elías. Resucitó un niño. Su amigo, discípulo Eliseo, que fue ungido por Elías, también hizo lo mismo, resucitó un niño. Elías, Monte Carmelo, que todavía existe en Israel, hizo descender fuego del cielo. ¿Cuántos grados centígrados tenía eso espantoso? La Biblia dice que cuando cayó el fuego de Dios, que es tipo del Espíritu Santo, no solamente los animales del sacrificio fueron consumidos, pero la Biblia dice que el fuego lamió el altar, el agua y las piedras. Cuando yo he tenido la oportunidad de entrar, por ejemplo, a un saludable sauna y pongo agua sobre las piedras ardientes, miro cómo esa agua hierve y desaparece y se convierte en vapor. Pero con ese fuego tan terrible, ahí siguen las piedras.
y hay un incendio y las piedras ahí continúan. Pero ¿cómo sería el fuego tan tremendo que las piedras del altar, dice la Biblia, quedaron consumidas por el fuego? Consumió todo. ¿Y era fuego de dónde? ¿Ah? ¿Tenía Elías acaso algún fuego de origen nuclear? ¿Era un fuego especial con una máquina de calor de un horno preprogramado digitalmente para encender y quemar esas piedras? No, era un fuego divino, un fuego celestial. Es el fuego de Dios. Cuando la Biblia dice aquí que el Espíritu del Señor me ha ungido, entonces habla, aparte de todo lo que vimos, de una unción para cumplir una misión, un poder sobrenatural. Un poder, el de Jesús de Nazaret, capaz de, como nos dice aquí mismo en Lucas, también en Marcos, que la gente estaba asombrada viendo a los mancos curados. ¿Usted sabe cómo se puede curar un manco? ¿Cómo curamos un manco? ¿Cómo se puede curar? Poniéndole otra mano. No hay más. Al manco solamente se puede curar poniéndole una mano. Bueno, ya hay manos. Algunas llaman manos biónicas. Son ayudas de la ingeniería, de la electrónica, de la medicina. Y ya hay algunos tipos de manos, extensiones, que pueden tomar cosas, asirlas. Y últimamente hasta unos colombianos están tratando de perfeccionar un invento con una mano que es parte metálica y parte de plástico especial para poder sujetar y que la persona pueda dar órdenes para tener movimientos. Pero la Biblia dice que Jesús de Nazaret hacía que la gente estuviera asombrada viendo a los mancos ser curados. Esa es una unción sobrenatural. Va más allá que la medicina, la neuromedicina, que la medicina nuclear, atómica, lo que sea. Bueno, pero dije hace un momento que hay paradojas. Y una de las paradojas es que Elías y también Eliseo, con todo ese poder que tenían para hacer tremendos milagros, de resucitar, de hacer flotar un hacha, de romper las leyes naturales. Elías era un hombre que decía, la Biblia lo declara también, dice, bueno, no va a llover en esta región porque hay mucha iniquidad y el pueblo se tiene que arrepentir, y no llovía. Y la Biblia dice que por años no llovió, pero también dice que volvió a orar y llovió. Bueno, el asunto es la paradoja. Elías era un hombre de Dios que tenía un tremendo poder, no hay duda, pero Elías económicamente era un hombre que andaba, como dicen o como decía un amigo, en Popayán, al sur de Colombia, en el Cauca. Una vez me dijo y me hizo reír y me dijo, hermano, estoy con la totuma en la mano. Así dijo él. Y yo le dije, ¿qué quiere decir con la totuma en la mano? Dice, estoy casi pidiendo limosna. Con la totuma en la mano significa, pobre Venezuela, la mayoría de la gente, qué triste. Mucha gente allí está con la totuma en la mano. Para los que no saben, de pronto nos sintonizan en otro país, ¿qué es la totuma? La totuma es una parte de la calabaza que trae la parte exterior, que es dura. Algunos hacen con la totuma para tomar agua, para echar agua. Otros toman en los campos guarapo, o sea, jugo de la caña y fermentado. Pero la totuma es como señal para algunos de pobreza. Y él decía, yo estoy con la totuma en la mano. Elías hacía unos milagros tremendos de Dios. Y la paradoja, ¿por qué a veces Elías andaba económicamente con la totuma en la mano?
Y Dios lo mandó donde una viuda que estaba a punto de morirse y ya no tenía sino un bocado, un poquito de harina y un poquito de aceite. Y ella misma le dijo al profeta: Señor, no tengo sino esto para dejarme morir con mi hijo y será la última comida. Era la paradoja, que Elías, siendo un profeta de Dios lleno de poder y de fuego, a veces económicamente no tenía. ¿Qué sucedía? No sabemos. Eso está, como decíamos con el predicador amigo esta semana, eso está en la soberanía de Dios. Allá en la élite, en la dimensión superior del círculo de Dios. Bueno, no se sabe si a lo mejor Elías con plata ya no iba a tener la misma nobleza que tenía con los bolsillos llenos y las cuentas bancarias llenas. A lo mejor, tal vez no. Pero eso sucedía con el profeta. Y le pasó a Pablo. La Biblia dice en el libro de los Hechos: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Hay milagros que Pablo hizo que no están en la Biblia. Y simplemente el escritor del Evangelio se limita a decir: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y Pablo decía, por ejemplo, escribiendo, el que hacía milagros extraordinarios, Pablo escribía a veces desde la prisión y decía: recójanme una ofrendita para comer aquí en la cárcel. Por favor, decía en otra ocasión, esta posilga, estoy que me encalambro de frío. Y aquí no hay calentador. Pobre Pablo, aquí no hay calentador. Por favor, mándenme la capa que dejé en tan lugar, o mándenme algo con que abrigarme. El hombre de los milagros extraordinarios pasaba penurias por causa del evangelio en la misma cárcel. Sucedía. Pero ¿qué diremos de este ungido de Lucas 4:18? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ese Jesús de Nazaret declaró en cierta ocasión: las aves de los cielos tienen sus nidos donde posar. Las bestias del campo, las zorras, tienen sus cuevas, por allá se meten y ahí hay abrigo. Dijo: mas el Hijo del Hombre, decía él, Jesús de Nazaret, no tiene donde recostar su cabeza. Y uno dice: ¿cómo así? Que el Rey de Gloria viene dejando sus mansiones celestiales y dice que las aves están mejor que él y que las zorras del campo están mejor que él, y él, que hace milagros, no tiene donde recostar su cabeza. Paradoja. Y les voy a hacer una confesión de una predicadora. Claro que no voy a decir el nombre. En otra nación, que un día me dijo, almorzando, que le había hecho reclamos a Dios. Y le dijo: Dios, con nombres propios, nombró personas que también predican, y le dijo: Dios, ¿por qué tú bendices tanto a fulano y a este otro, y les has dado tanta bendición, no solo espiritual, sino también económica? Y tienen unas iglesias con unas comodidades tremendas. ¿Y por qué a mí no, Señor? Y me dijo ella que Dios le habló, y esto lo dejamos para reflexión, y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Es que si yo te llego a dar a ti dinero, así te vas para el infierno, y yo no quiero que te vayas al infierno. ¡Wow! Algunas razones habrá, son de la soberanía de Dios, ¿cierto? Son de la soberanía de Dios, no hay duda, pero algo habrá. En todo caso, es tan lindo saber, mire esto, que Jesús de Nazaret declaró que todo el que cree en él, lo dijo, no son palabras
de Urbanovich Rojas. Son palabras de Jesús de Nazaret. Y él dijo que todo el que cree en mí, lo dijo, lo declaró Juan, Evangelio de Juan 14 y 15, dijo que el que cree en él hará sus obras, las que él hizo, y dijo, y no solamente hará estas obras, dijo Jesús de Nazaret, sino que hará aún obras mayores que las que yo he hecho, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús de Nazaret? Oh, sí, sí. Las obras que yo hago, Él las hará también, dijo Jesús. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que tú estás llamado a ser un ungido, una ungida de Dios. Créelo, vívelo, acéptalo, disfrútalo, porque Dios quiere que nosotros tengamos una unción, y no es un atrevimiento, no es un irrespeto contra Jesús de Nazaret. Fuera un irrespeto y fuera un atrevimiento si naciera de nuestra jactancia, de nuestra carnalidad, pero no es un atrevimiento. Es que el Señor Jesús mismo nos lo dijo. Él lo validó. Y Él dijo, el que cree en mí, obras mayores que las que yo hago hará, porque yo voy al Padre. Entonces yo puedo reclamar esas obras de Dios, porque el Señor mismo nos lo prometió y nos lo dijo. No para goce personal, no para goce humano, no para imagen, sino que para que nosotros reconozcamos la grandeza y misericordia de Dios, para que tengamos compasión de la gente. Créalo y recíbalo. Eso es, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y quiero terminar hoy con estos detallitos que hay aquí en el versículo 18 de Lucas 4, y que, como dije, pusimos en nuestro Facebook de hoy, que es una bienvenida con una misión. Bienvenido, Jesús de Nazaret, con una misión. Él me ungió, dice, me ha ungido, pero enseguida, en el mismo versículo, dice el propósito, con una misión. ¿Cuál es la misión? Bueno, ahí hay unas 2 o 3 cositas espectaculares. Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Tenemos buenas noticias, no te las guardes. Tú tienes buenas noticias, no te las guardes. Me acuerdo, leí la historia de una guerra que había. Era, mejor dicho, una batalla que definía, por medio de esa batalla para ganar la guerra, que sí se ganaba, como sucede en la economía, ¿no? Una noticia que a veces no tiene que ver mucho con economía, a veces no, y dispara las acciones de una nación, de una compañía, de lo que sea. Pero también otra noticia puede producir que se caigan las acciones. A veces es un falso rumor. Le llaman terrorismo. En Colombia, dentro del Código Penal está contemplado terrorismo económico. Bien, la guerra estaba siendo ganada. La guerra se veía consumada y consumida. Y entonces, personas que tenían parte en la guerra querían quedarse callados y no dar la noticia. Y así lo hicieron. Velozmente corrieron a la bolsa de esa capital económica tan tremenda y fueron, y las acciones que estaban por el piso a causa, parece, posiblemente de la misma guerra, entonces compraron a precio de huevo una tremenda cantidad de acciones.
Al otro día, cuando se dio la noticia que la guerra había sido ganada, las acciones de la bolsa en ese país se dispararon enormemente y los que se habían acostado miserables comprando una bancarrota amanecieron multimillonarios al otro día. Tremendo. La Biblia nos dice que el Señor tiene buenas noticias. Esto se la guardaron hasta el otro día. La Biblia nos dice que tiene buenas nuevas a los pobres. Me fascina que la palabra pobres aquí no se refiere solamente a los pobres económicos, a los de la miseria económica, se refiere a los de la miseria espiritual. Pero también me fascina que la palabra no se refiere solamente a los de la miseria espiritual, sino también a los pobres económicamente. Usted estará pensando, bueno, predicador, al fin, ¿qué? ¿Chicha o limonada? ¿Blanco o negro? ¿A cuáles se refería? ¿A los unos o a los otros? Y yo le tengo buenas noticias hoy. Se refería a los dos, porque la palabra pobres aquí es un término genérico que involucra, que envuelve no solamente a los pobres espirituales, sino también a los pobres económicos. Claro, habrá excepciones, por eso mencioné antes lo de la soberanía de Dios. Por eso lo mencioné, la soberanía de Dios. ¿Por qué un hombre al cual Dios usó tanto como Elías y Eliseo, haciendo esos milagros tan extraordinarios, y andaba con la totuma en la mano? ¿Por qué? Soberanía de Dios, pregúntele a él. Pero Dios definitivamente, la Biblia sí nos muestra que nos quiere bendecir espiritual y económicamente también. Primera misión. Segunda misión, rápido. Me ha enviado, versículo 18, mitad del texto, a sanar a los quebrantados de corazón. Cada vez que menciono esto, ustedes me han oído. El término original en el griego, quebrantado, podría traducirse así: me ha enviado a sanar los del corazón roto, hecho pedazos. A esos ha enviado Dios a sanar. ¿Cómo nos rompen el corazón? Ay, no. Dígame usted, tantas maneras que nos vuelven el corazón pedazos. Un padre puede volver el corazón pedazos a su hijo cuando es cruel, despiadado, cuando lo insulta, cuando le dice que no sirve para nada, le rompió el corazón. Un hijo a un padre cuando lo defrauda, una hija, y se van a la drogadicción y a la prostitución. Un esposo que traiciona a su esposa y se va a revolcarse en la iniquidad, él también rompe el corazón en pedazos. Y también al revés, sabemos de muchas mujeres. Yo les conté el otro día del caso de un hombre en el Huila que tenía como que 5 niños, y la mujer se fue descaradamente, pasándolo por el frente, con otro tipo de la pequeña ciudad o población, y no le importaron ni siquiera a sus hijos, y se fue como una prostituta con ese hombre. Y crió a sus 5 niños, se convirtió a Cristo, salió adelante con ellos, son profesionales, lo arrullan como a un bebé a su papá, de la pura misericordia y del amor que tuvo con ellos. Al ni siquiera conseguir otra mujer, sino dedicarse a Dios, Dios le cogió los pedazos a este hombre, del corazón hecho pedazos, roto, como dice aquí la Biblia. Lo sanó, lo llenó de dulzura, le quitó esas heridas y ese dolor. Dice que él no hacía sino llorar día y noche, y el Señor le echó el bálsamo curativo de su espíritu y lo hizo un hombre feliz, lleno de alegría con sus hijitos. Alabado sea el Señor. He venido a sanar a los de corazón roto, número 2. Número 3, a pregonar libertad a los cautivos. Y más abajito dice a poner en libertad a los oprimidos. Cautivos y oprimidos. Tercera misión, cautivo del pecado, de la depresión. A mí me duele tanto saber de muchas personas
que viven en una depresión tan terrible. Apagan las luces, se quedan días enteros en una oscuridad, no salen de sus cuartos, ahí están, a veces ni comen. Algunos han estado a punto de morir de hambre de la misma depresión y todo el día, noche y día, llorando y llorando. El Señor dice: yo tengo buenas noticias. Dios me ha enviado a libertar a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Aleluya. ¿A quién no le ha pasado? Yo creo que a todos. Alguna vez en la vida a ti te han defraudado, a mí, a cualquiera de nosotros, y hay dolor, pero hay buenas noticias. Jesús de Nazaret vino a sacarnos de esa esclavitud, de la tristeza, de las lágrimas. Y Dios algún día nos dice: hija mía, hijo mío, levántate, tengo buenas noticias. Te voy a poner como un estandarte en alto, te voy a bendecir con gozo, te voy a dar económicamente también, saldrás de tu prisión y serás feliz. Alabado sea el Señor. Él tiene el cuerno del aceite para sanar a los quebrantados de corazón y a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable. El año agradable es la presencia y es la salvación de Dios. Regocíjate hoy, dale gracias al Señor y dile: Señor, yo quiero esa bendición. Dile: Dios, dame esa unción, yo quiero esto que tú dices aquí en tu palabra. Échame, Señor, el aceite, úngeme. Yo quiero, Señor, ungido con aceite fresco. Dios me ha ungido. Dile hoy: dame tu Santo Espíritu, Señor. Hay cosas que te hacen infeliz, pero Dios solamente te puede hacer feliz. Me contaba hoy hace 15 días nuestra hija Raquelita, un pastor joven en Alabama, allá en donde ella vive, Alabaster, que había predicado eso precisamente. Hay diferencia entre la alegría pasajera, que son las drogas, alcoholismo como en los días de Navidad, perversiones sexuales. Eso es alegría pasajera. Es un trago que después la Biblia dice entra suave, pero es un trago que se vuelve veneno, como áspid, picará. Es alegría pasajera. Pero el gozo de Dios es permanente, es real, satisface. No es el agua putrefacta del pozo de la samaritana, sino es la fuente que salta para vida eterna de nuestro amado Jesús. ¡Qué bendición! Bebamos esa fuente. Dile hoy: Señor, gracias, dame de beber de la fuente que salta para vida eterna. Inclina tu rostro, oremos a Dios, démosle gracias al Señor. Dale gracias a Dios por tu vida, dale gracias por este día. Hoy está caluroso, calientico, nos hemos quejado tanto del frío y a veces no estamos conformes tampoco con el calorcito que Dios nos dé. Dile gracias, Señor, por este día calientico. Dile gracias, Señor, adórale en este momento y dile: Señor, mi vida te pertenece. Dile: Dios, dame la unción del Espíritu Santo. Dame, Señor, ese ungüento del aceite para hacer grandes cosas. Dile: Señor, dámelo, dame esa unción. Así como tú fuiste enviado y tú has dicho que yo puedo hacer obras mayores, Señor, dame esa unción. Dame, Señor, ese poder, dame esa unción, ese ungüento del aceite, dámelo, Señor. Si alguna vez te han vuelto el corazón hecho pedazos, dile: Dios, gracias, lo recibo. Dile hoy: Señor, recibo, acepto, Señor, acepto y recibo, Señor. ¿Qué recibes? El aceite fresco de la unción. Señor, dile: te entrego los pedazos. Si ese es tu caso hoy, de corazón, de verdad, dile: Señor, te entrego los pedazos de mi vida. Te entrego mi corazón, que me lo han roto, que me han hecho daño. No sé quién, tal vez tu papá, tus padres, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Dile: Señor, aquí pongo mi corazón. Dile: Dios, te traigo los pedazos y lo pongo en tu altar, Señor.
Reconstruye mi corazón. Te entrego los pedazos, Señor, y haz una obra nueva en mi vida. Dame el ungüento de tu espíritu. Dile, Señor, dame futuro. Dile, Señor, dame futuro. Dile, gracias, Dios. Yo sé que contigo hay futuro. Tengo futuro contigo, Señor. Dile gracias. Tengo futuro en el nombre de Jesús. Lo acepto. Recibo tu ungüento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabe al Señor y dele gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dele ese aplauso al Señor.